Bueno, pues modestamente os voy a hablar de un tema que no es muy fuerte, la primera parte, soy experto en lo que viene al final, de lo cual no sé si os hablaré porque si no resumo no llegaré, pero no importa. Voy a hablaros de diseminación de virus emergentes y estrategias de protección si me porto bien. Y resumo la otra parte, hay todavía por ahí algo. Iré probando posiciones. Los virus, voy moviéndome a ver si se va la resonancia. Los virus son grandes generadores de variabilidad genética y son el personaje del que hablamos hoy. Los números, la verdad es que también son impresionantes, no en una escala de tiempo como la de Ángel, pero existen más de 10 elevado a 31 partículas virales en total y solo en el tracto entérico humano hay 1200 virus distintos. El número de partículas virales por mililitro oscila entre solamente 60.000 en las profundidades del mar de Barents y 254 millones por mililitro en las aguas superficiales del lago alemán de Pluse. Mediante el intercambio de genes de los virus con el genoma del hospedador, por ejemplo el del hombre, los virus son la mayor fuerza de evolución de los organismos superiores. Los virus humanos se están reinventando constantemente a sí mismos mediante un proceso creativo generado por otro mecanismo en la naturaleza, o al menos así lo creen señores que publican en Nature. Y luego, esta ya la puse una vez, la relevancia de las pandemias de todo tipo, comparada con las guerras. La peste negra del siglo XIV produjo entre 20 y 25 millones de muertos, la pandemia de la gripe de 1918, 20 a 40 millones, la del SIDA desde el 2006, 22 millones, y esto comparado con la Primera Guerra Mundial, solo produjo 9, y la Segunda, 16 millones. O sea que para el hombre tiene una relevancia importantísima. Los virus, siempre hay virus emergentes, suele haber uno por año nuevo, pero también pueden reemerger y pertenecen a distintas familias. Yo aquí hay una limitación de tiempo, solo podré hablar de algunos virus, de filovirus como el ébola, de chikungunya no voy a hablar, pero voy a hablar de Zika, que tiene un cierto comportamiento parecido, flavivirus como el del Nilo Occidental y dengue, de coronavirus, que es mi especialidad, comentaré algo, pero bueno, esto lo podéis hacer extensivo a otros virus muy conocidos como los virus de las hepatitis, el de la gripe, que tiene mucha relevancia, pero no lo voy a tocar hoy, y el del SIDA. Entonces, existen, que este es el tema de mi presentación, distintas vías de diseminación de los virus. Los virus frecuentemente están transmitidos por mosquitos, como el caso del virus de la lengua azul, que luego os contaré por qué lo traigo, Zika, chikungunya. Hay otros, sin embargo, que el vector principal que los mueve de un sitio a otro son las aves migratorias y junto con los mosquitos, como el caso del virus del Nilo Occidental. Otros, sin embargo, se transmiten directamente entre personas, como el virus ébola, y otros se transmiten mitad por el aire, mitad entre personas, como los coronavirus. Y voy a revisar algunos de estos ejemplos. Pero claro, aquí el doctor Esteban Domingo me metió en el lío de hablar de cambio climático, del cual no soy experto, y me he procurado preparar un poco el tema en relación con los virus. El cambio climático me ha quedado claro que influye de forma relevante en la diseminación de enfermedades infecciosas. El clima afecta a la diseminación de los vectores virales, como puedan ser las garrapatas y los mosquitos. Eso está clarísimo. La población de vectores depende del cambio climático, pero también, y esta es la complejidad que tenemos aquí, depende de muchos otros factores, como el uso que se hace de la tierra, factores socioeconómicos y culturales de cada país, cómo se controla en cada país las plagas, el acceso a los sistemas de seguridad, la respuesta al riesgo
de las enfermedades que nos amenazan, la interacción del virus con el hospedador, que genera una variabilidad de virus de la que Esteban Domingo ha hablado muchas veces, el estado inmunitario de las personas, la evolución de los virus para permitir el cambio de especies, el comercio de mercancías. Hoy en día se venden plantas y frutos que cruzan el mundo y trasladan todo tipo de insectos y huevos de los mismos, los viajes de las personas que ya parecen no tener límite y otros factores que no vamos a mencionar. Entonces, ¿cuál es el impacto del cambio climático en la diseminación de enfermedades infecciosas? El problema con el que me he encontrado es que hay muchos estudios, pero la inmensa mayoría se basan en modelos estocásticos. Lo que hacen es, basándose en la experiencia previa y en los márgenes de variación de las condiciones climáticas, hacen predicciones a 20, 40, 60 años, pero el problema, y sacan unas conclusiones probabilísticas de lo que puede pasar, pero el problema es que existe una confirmación experimental limitada que validen estos modelos. Entonces, para una rata de laboratorio que se basa en la mutación de los virus para ver cómo cambia la patogenicidad de los mismos, se siente incómodo con este grado de ambigüedad, aunque por otra parte, evidentemente, reconocemos la necesidad de hacer esas predicciones, porque si no, y esto lo ha demostrado muy bien Ángel, no se nos va a venir encima algo que luego no vamos a poder controlar de ninguna manera. Precisamente uno de los pocos trabajos que he visto que han hecho un esfuerzo, digamos, más científico, por determinar científicamente la relevancia del cambio climático en los virus, en la evolución de las pandemias virales, ha sido una publicación de Nature, ya de hace unos años, pero de unos autores que han continuado publicando a lo largo de los últimos años sobre este tema, y el trabajo ha sido sobre la diseminación del virus de la lengua azul, que abreviadamente casi siempre llamaré un virus lengua azul, con esas siglas, porque alguna vez aparecen en inglés. Este virus, que tiene esta estructura, es transmitido por un mosquito y la enfermedad afecta fundamentalmente a rumiantes. Entonces, estos autores han tratado de analizar la veracidad de la influencia del cambio climático, que yo no la dudo, en la diseminación de estos virus. La lengua azul es una enfermedad devastadora de los rumiantes que históricamente solo ha hecho incursiones esporádicas en el sur de Europa. Sin embargo, desde 1998 el virus se ha diseminado por 12 países hasta 800 kilómetros al norte de Europa. Yo, con permiso de Ángel, solo me voy a mover una escalita de tiempo que me da vergüenza con la escala que tú te has recorrido, pero también, por otra parte, es una realidad más cercana que podemos estudiar mejor. Esta diseminación se atribuye al cambio climático en Europa, que ha permitido la persistencia de virus durante el invierno, un tema arduo, a la expansión hacia el norte del mosquito Culicoides simícola, que es el principal vector del virus. Hay otros que le han ayudado, pero mucho menos eficientemente, que son a los que ha hecho el salto el virus otras especies de culicoides. Lo que sucedía en la situación que había es que el vector anteriormente, Culicoides simícola, estaba en esta franja, son estas zonas verdes que vemos aquí, entre el paralelo 35 sur y el 40 norte, estas dos rayas. Y la distribución del virus de la lengua azul, pues también se mantenía, estaba entre esta línea amarilla de arriba y la de abajo, aproximadamente coincidiendo con la distribución del vector más importante. Pero en los últimos años, y ya lo empezó a mostrar Ángel, ha habido una subida de la temperatura, que luego mostraré, y lo que se ha observado es que hacia el norte de Europa han habido dos vías de entrada, una y la otra, de varios serotipos simultáneamente del virus de la lengua azul. Todos estos serotipos, que son el 2, el 4, etcétera, en la sala tenemos
algún experto en estos temas. Y esto ha sido posible porque el vector principal, el culicoide sinícola, puede recorrer en pocas horas distancias de 300 kilómetros y subirnos desde Algeria o Túnez el virus a las islas Baleares u otras bien conocidas, o traernos desde el Oriente Medio otros virus atravesando Grecia. Por ejemplo, la subida del virus hacia el norte ha ido paralela, esto hay que verlo macroscópicamente aproximadamente, con la subida del vector, el culicoide sinícola, que antes de 1998 estaba por debajo de esta línea azul y que en fechas actuales está por esta línea que vemos aquí marrón. Anteriormente, cuando hacían catas, analizaban la presencia de virus en mosquitos, estos puntos blancos se observaba que no estaba el virus. Y en ese momento el virus estaba en estas zonas que aquí vienen en gris. Sin embargo, cuando ha pasado todo este tiempo, desde 1998 hasta ahora, el virus se ha subido hacia arriba y no se distingue muy bien, pero hay unas zonas rosas aquí que son en las que ahora se distribuye el virus de la lengua azul. Ha habido un paralelismo con la subida y luego esto se ha ayudado mucho menos eficientemente con la subida del virus todavía más hacia arriba, lo que es notable es la subida de 800 kilómetros, desde la posición inicial hasta la que tenemos ahora, porque hay otras especies de culicoides que también pueden replicar el virus, pero para empezar se infectan con mucha menos eficiencia y replican el virus también con poca eficiencia. Ahora, esa subida del culicoide sinícola y de la propagación del virus de la lengua azul empezó aquí, cuando esto es la temperatura media en una escala de tiempo muy reducida para Ángel, y estos son desde 1998 aproximadamente, que ya inicia una subida que va asociada a todo este proceso que estamos viendo de la subida del virus. Claro, que al principio dije que hay muchos factores que pueden influir en el desplazamiento del vector y, por tanto, de la subida del virus. Y estos autores lo que se han preocupado es de tratar de ir descartando. Hay unos hechos incontestables que son científicos porque han podido medir la presencia del virus, como por ejemplo, se han detectado epidemias del virus de la lengua azul a 800 kilómetros más al norte de Europa. Eso probado experimentalmente. Este desplazamiento hacia el norte de Europa ha sido posible por el solapamiento de la presencia del culicoide sinícola con otras especies de culicoides que he mostrado anteriormente. Ahora, las etapas de la transmisión del virus están moduladas fundamentalmente por la temperatura, por una razón bioquímica que veréis enseguida. La replicación del virus de la lengua azul se inhibe por debajo de 8 a 10 grados y es óptima a 18 o 29 grados. Y eso es porque la maquinaria de replicación del virus, que fundamentalmente se centra en la RNA polimerasa del mismo, es la que replica el genoma, se inhibe por debajo de 10 grados y es óptima entre 28 y 29 grados. El problema es que anteriormente el virus desaparecía en invierno porque bajaban las temperaturas, los mosquitos infectados no podían replicar el virus, aunque no lo repliquen efectivamente lo pueden mantener un poco. La cosa es sobrepasar el invierno, pero si la temperatura es muy baja, primero, no lo replican el virus y segundo, ellos se mueren, con lo cual es obvio que el clima tenga que tener una gran repercusión. La segunda probablemente variable más importante es la humedad, que afecta a la transmisión, al transporte de los mosquitos por el viento. En condiciones suaves, el viento puede transportar los mosquitos a unos 8 kilómetros por hora, o sea, en 10 horas son 80 kilómetros y en 20, 160, no está mal. Por eso pueden recorrer sin mayor problema 300 kilómetros. Una de las críticas que se hizo al modelo, que tenían algo que había que demostrar que no era el factor responsable, es que
En estas transmisiones de una especie a otra y de supervivencia de un virus, pueden haber mutaciones en el mismo que hace que se adapte a una nueva especie, y esa adaptación puede ser dramática, porque le da una ventaja enorme que cambia el cuadro. Aquí se descarta que eso haya sido la fuerza principal en la evolución de la distribución del virus, porque hubo una invasión simultánea de 6 especies distintas del virus de la lengua azul, procedentes de 2 zonas distintas. Entonces, claro, no es muy probable que esa mutación tan favorable aparezca simultáneamente en 6 casos independientes en cada una de las 6 especies. El otro factor que habría que descartar es que han habido factores bióticos no climáticos, que son pues, socioeconómicos, el uso de la tierra, el uso de los sistemas de salud de cada país, y estos los descartan los autores de la publicación de Nature porque no ha habido un cambio significativo en esta franja de tiempo en estos factores que justifique este cambio en la distribución del parásito y por tanto del vector y por tanto del virus. Hay otros ejemplos, algunos los iré comentando para ver los distintos métodos de diseminación. Uno es el virus Zika, que apareció sobre todo en el 2015, esto está bien reciente. Es un arbovirus RNA de cadena sencilla de la familia Flaviviridae. Este virus causa el síndrome Guillain-Barré, que tiene como consecuencia que se produce una reacción autoinmune contra la mielina que recubre las neuronas, afectando a las transmisiones eléctricas que van por las mismas. Y otra es la microcefalia. Si el tamaño típico de la cabeza de un niño es este, hay microcefalias relativamente suaves o graves con una reducción enorme de la cabeza. Eso es lo que llevó a que se hiciese en el año 2016 por la Organización Mundial de la Salud una llamada porque declaró que la diseminación del virus Zika era una emergencia mundial muy preocupante, pero puedo meter en el mismo saco otros virus como uno sería el dengue, por ejemplo, que han llevado el mismo proceso. En este caso, el factor más probable de la emergencia del Zika es la diseminación del vector del mosquito Aedes albopictus, que transmite con mucha eficiencia el virus. De hecho, fenómenos climáticos como el del Niño del 2015 facilitó condiciones climáticas favorables a la reproducción y diseminación de los mosquitos en el hemisferio sur de América. ¿Qué es lo que pasó con esas condiciones climáticas? Que la distribución de este mosquito se amplificó pues, por toda América, en África, en Europa, sobre todo en la zona mediterránea, en las zonas asiáticas y zonas del Pacífico, y en Brasil, facilitando la subida del virus. Este virus no es que acabe de aparecer en el año 2015, el virus se conocía desde 1947, que se detectó en Uganda, y ahora en el 2017 el virus está en todos estos países de África que están con color rosa, en los que el mosquito se está moviendo con muchísima eficacia. De ahí el virus pasó a las Islas Yap y en la Polinesia francesa y en todas estas, de donde fue a todas las islas del Pacífico, a países europeos, a Estados Unidos y hacia Brasil. Aquí sobre todo en 2013-2015. Sin embargo, otros virus, el vector principal no es el mosquito. Ya digo que estamos recorriendo lentamente esto. En otros, como el virus del Nilo Occidental, estos se transmiten fundamentalmente por las aves, pero colaboran con el mosquito en la distribución. Este virus reapareció, quiero decir, en las proximidades de Nueva York en 1999, hace relativamente poco. Es un virus que se transmite sobre todo por aves, su hospedador natural, pero también por muchos mamíferos que sirven de reservorio natural y por 62 especies de mosquito. Con este la tenemos perdida, porque
los reservorios que hay son enormes y los vectores también. En condiciones normales, el mosquito Culex pipiens lo que hace es picar a aves que son portadoras del mosquito, y esto es lo que establece el mantenimiento de este círculo vicioso. El virus sale para infectar a mamíferos, muy preferentemente caballos o al hombre. Las consecuencias es que en el caso del 0,1% son fatales. En el caso del 1% hay problemas neurológicos graves. En el caso del 20% produce fiebre, pero en la mayor parte de los casos que no vemos, las infecciones son subclínicas. Y lo más peligroso es que no detectándose ningún síntoma clínico, el virus se puede transmitir de unos individuos a otros, personas, o incluso de un mosquito a otro. La transmisión del virus del Nilo Occidental se ve afectada por muchísimos factores. Uno ya lo he dicho, hay un número de especies, aves migratorias y mosquitos susceptibles al virus que los transmiten, 62 especies. Y siempre hay una coincidencia. Cuando hay una línea por la que vuelan las aves migratorias de norte a sur, si uno va a la Tierra y caza mosquitos y mira a ver si tiene el virus del Nilo Occidental, frecuentemente encuentra que ahí debajo en esa línea los mosquitos son positivos para el virus del Nilo Occidental. Naturalmente, las condiciones meteorológicas influyen directa e indirectamente sobre la capacidad del vector para infectarse, replicar, mantener y transmitir el virus, pero ya juegan otros factores. Ahora, lo que da miedo es que cuando apareció el virus en las proximidades de Nueva York, se cree que en el zoo de Nueva York, en el año 1999, teníamos el virus en Estados Unidos aquí, 2 años más tarde había bajado a Florida, 2 años más tarde había pasado a la costa oeste y 3 años más tarde ya no había ningún sitio en Estados Unidos en los que el virus del Nilo Occidental no estuviera. Pero simultáneamente el virus bajó para abajo, y aquí veis los años por los que va bajando, y también en Europa. En Europa, antes de 2017, el virus se había visto en aves y en algún caso en humanos, son los círculos amarillos, era antes de 2017. Y ahora en 2017, los países que veis aquí en rojo, pues tienen este virus también. Los mosquitos de España y Portugal, que están bajo las rutas de las aves migratorias, pues también tienen el virus. O sea que va a ser muy difícil que nos libremos de estas epidemias con esta movilidad que, por ejemplo, tienen las aves migratorias. Pero otros virus no se transmiten por mosquitos, se transmiten por murciélagos o por personas. Este es el caso del virus ébola. El virus ébola también es un viejo conocido, apareció en 1976 en la República Democrática del Congo, luego se extendió a otras zonas del mismo país, países limítrofes, pero hace poquito, 3 años, en 2014, dio lugar a una epidemia muy fuerte en la que estaba implicada Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia. Y este virus que apareció en el 2014 en Sierra Leona y Guinea está derivado del desaire porque se conocen bien los árboles evolutivos, se ha secuenciado virus de todas las épocas y eso se sabe con una precisión matemática. Aquí vais a ver el pueblecito de donde partió todo. Un pueblecito pequeñísimo de Guinea Conakry, cerca de Sierra Leona, ese es el pueblecito. Había un niño, no tan niño, de 18 años que estaba jugando con este palo en unos árboles gigantes porque ahí había murciélagos. Esta gente por allí se come todo, por supuesto, incluyendo los murciélagos fruteros que son enormes. Y esta persona fue el paciente índice que dio lugar a toda la epidemia que hemos visto en el año 2014. Aquí se reproduce Guinea Conakry, Sierra Leona y Liberia, y este es el puntito donde estaba ese pueblo, y mirad lo que pasó. Todas estas cosas que veis son transmisiones puntuales del virus. Esto se conoce con una precisión matemática, porque se ha hecho lo que llamamos deep sequencing, y los árboles evolutivos están aquí, y se sabe
quién viene de quién. Miraros el hormigueo que hay aquí con, insisto, transmisiones determinadas matemáticamente. La cosa en el tiempo que se va moviendo aquí, estamos en diciembre del año 2015, la epidemia parece que a veces se atenúa, pero esto es incontrolable porque ahí hay mucha selva y los servicios médicos a muchos sitios no llegan ni los controles. Pero bueno, va habiendo una cultura y la cosa se va atenuando. Estos puntos que se mueven no son ni mosquitos, ni garrapatas, ni aves, ni roedores, son personas. Es un problema cultural. Cuando se moría alguien de ébola, en estos países abrazan y besan al cadáver, y esto es lo que ha movido. Y todos los movimientos son movimientos de personas, insisto. Menudo vector las personas, sobre todo cuando cogen aviones. Afortunadamente se han hecho estudios muy rápidos, aquí casi no puede entrar, el virus tiene esta estructura, esta proteína es la que induce anticuerpos neutralizantes, se han hecho vacunas recombinantes que la expresan y inducen protección y ya se están aplicando en humanos. Se ha visto que los efectos secundarios no son relevantes y se está empezando ya a aplicar. Y ahora los coronavirus, que es en lo que nosotros trabajamos. Aquí la diseminación ha sido distinta. Los coronavirus pertenecen a varios géneros, género alfa, beta, delta, gamma y épsilon. Los del género alfa y beta infectan animales domésticos y al hombre, los del género delta, animales salvajes y el hombre, épsilon, murciélagos y gamma a las aves. Ahora, el punto importante es que todos los coronavirus del género que sea, todos provienen de los murciélagos, infectando a murciélagos o infectando a cualquier otro animal. Y esos murciélagos hoy en día están volando en todos los continentes, incluyendo el europeo y por supuesto en España. Algunos virus que llevan los murciélagos españoles se parecen mucho a los coronavirus que han infectado al hombre y que son mortales. Cuando el virus apareció, me refiero al virus humano mortal, en el sudeste asiático, la Organización Mundial de la Salud mandó coger todo bicho que se moviera por allí para ver quién traía el virus. Y lo que se vio es que habían sobre todo tres, las civetas, los mapaches y los hurones, que eran positivos para el coronavirus humano, pero particularmente las civetas. Y el peligro de estos animalitos es que en el sudeste de China son una delicatessen, entonces se sirven en los restaurantes y eso pues trajo algunos problemas. Ahora bien, una cosa muy importante es que la velocidad a la que el virus evolucionaba en estos animalitos era muy rápida, tan rápida como en el hombre que acababa de infectar por primera vez. Eso lo que nos dice es que esos animales no son el reservorio natural donde ha vivido el virus durante mucho tiempo, porque entonces ya estaría adaptado y no tiene necesidad de evolucionar tan rápidamente. Por eso se siguió buscando y se vio que el reservorio natural realmente eran los murciélagos, de donde proceden los coronavirus de todos los géneros que hemos visto. En total se han descrito hasta hoy 6 coronavirus humanos. 2 de ellos son mortales para el hombre. El primero fue el del SARS, que como digo apareció en Guangzhou, una ciudad del sudeste asiático de la provincia de Guangdong, que está enfrente de Hong Kong. Desde allí el virus se distribuyó preferentemente, claro, por estos China y países circundantes, también en Canadá. ¿Por qué? Porque hay muchos chinos que emigran a Canadá y ellos lo llevaron inmediatamente allí, pero a 32 países. Hubieron más de 8.000 casos, de los cuales producía una mortalidad del 10% en la gente joven, gente de edad media. Los de mi edad nos morimos el 65%, así que tenemos que tener un cuidado extra. El virus produce neumonía, linfopenia, fiebre avanzada y muerte. Pero, ¿quién fue el transmisor ya dentro del hombre? Pues fue un médico.
fue un nefrólogo. Este nefrólogo trabajaba en Guangdong y lo invitaron a una boda que era en Hong Kong. Y el tío no se encontraba muy bien, pero no se quiso perder la boda. Y ahí la liamos, porque este señor se fue al Hotel Metropol, que ahora veréis, el 22 de febrero del 2003, y de ahí se originó esta epidemia, las columnas rojas fuertes. Él fue internado en el Hospital Príncipe de Gales de Hong Kong, y luego hubo una segunda epidemia que tuvo lugar en los Amoy Garden Apartments. No sé si habéis visto Hong Kong, pero ahora os enseñaré unos edificios. Los edificios son muy altos y están muy próximos unos a otros. Pues este nefrólogo decidió que sí, que iba a la boda, se fue a este hotel con una piscina preciosa y fue el paciente índice. A partir de él pasó todo lo que pasó, porque también por secuenciación todo eso se puede seguir milimétricamente, claro, cuando las enfermedades son de personas. Ahora bien, hubo el segundo brote de los Amoy Apartments en Hong Kong. En Hong Kong están estos edificios altísimos y aquí a 2 metros hay otro, etc. Y este señor se fue al piso 16, en este apartamento rojo fuerte, pero de ahí transmitió la infección a todos los vecinos que están aquí en marrón oscuro. Y lo que Jung-Woo Lee ha hecho un análisis epidemiológico y ha comprobado que el viento iba esos días en esta dirección, del apartamento 7 al 8, este es el 7 y este es la torre 8, y según el tamaño de las gotas podían pasar a la ventana de enfrente. ¿Y por qué pasaba la ventana de enfrente? Yo os puedo decir, porque claro, yo me dedico a estos virus, esos días estaban cazando cucarachas, ratas, mosquitos, todo lo que se movía por esa zona para explicar la diseminación de esto. Pero no, yo creo que la teoría de Lee es muy correcta. Lo que pasa es que aunque estos virus los tenemos por virus respiratorios, y efectivamente a distintos días después de la infección se replican, las columnas azules es la replicación en tracto respiratorio, pero la roja es el contenido de virus en las heces y la amarilla es el contenido del virus en la orina. Entonces, ¿qué le pasó al paciente índice de los Amoy Garden Apartments? Pues algo muy lógico. Este señor se infectó, esta es una célula epitelial de su intestino, esto que veis aquí son unas vesículas con bolitas negras, cada bolita es un virus, estas bolitas es donde se forman los virus que luego se secretan en el exterior, una célula epitelial del intestino. ¿Y qué hacemos los humanos? Pues que casi todos los días vamos a la toilette. Y en estos apartamentos, Jung-Woo Lee, uno va a la toilette, cierra la puerta, pone en marcha el extractor, y en esos apartamentos los extractores eran de una calidad extraordinaria. Al cerrar la puerta se creaba un vacío y entonces se aspiraba por los desagües, se seca el contenido que han liberado, que como veis está cargado de virus, y ese contenido por el ventilador era expulsado a los vecinos de enfrente y por el calor subía a los de arriba también, y eso explicaba perfectamente la diseminación. Pero aquí el vector ha sido un hombre que ha traído la infección a los Amoy Apartments. El otro virus mortal, el otro coronavirus mortal para el hombre. Esto es Oriente Medio, Arabia Saudita, Qatar. Aquí clarísimo. El virus se ha extendido, este es un virus que todavía está vivo en el medio ambiente, que se está extendiendo, todas las semanas hay muertes por el mismo. En este momento han habido muchos miles de casos. Yo solo hablo de los que están registrados y bien documentados. Más de 2.000 casos confirmados que han requerido ingreso en hospitales, de los cuales ha muerto el 730, esto es el 36%, en 27 países. La mayor parte de los países son estos rosita, el mayor peligro fue en la península arábiga y luego en Corea. ¿Quién fue el vector a Corea? Una persona, no un mosquito ni un ratón que fuera corriendo, porque como sabéis está lejos.
Hubo estrictamente una persona que cogió un avión, se fue a Corea, y luego hubo otra persona que lo llevó a China, que fue esta persona de aquí. ¿Quién ha sido el vector aquí? Los camellos. Ya veis que aquí tenemos para todo. El virus infecta a los camellos les produce un pequeño resfriado con un problema nasal muy suave. En Arabia Saudita hay mucho dinero por el tema del petróleo, y para muchos de la zona un camello es como para nosotros un perro. Los besan, los abrazan, se beben la orina caliente antes de que se enfríe, porque eso es fantástico, la leche en caliente antes de que se enfríe, y en todos esos fluidos biológicos pues va el virus. El principal problema hoy en día no son los camellos, son las personas con la idea que tienen cultural de toda la vida. Ellos, ya hay una vacuna efectiva, pero no quieren vacunar a los camellos, porque a ellos no les pasa nada. Pero claro, lo malo es que se lo transmiten al hombre, y es el hombre el que se muere también, y así va a resultar difícil acabar con la epidemia. Mirad, el caso también el paciente índice, que fue a Corea. Este señor tuvo mala suerte porque se sentía enfermo y recorrió 4 hospitales, el hospital A, el B, el C y el D, hasta que por fin le diagnosticaron que tenía este virus de Oriente Medio. Entonces, claro, lo ingresaron en un hospital y lógicamente su mujer, su padre y su hermana fueron a verlo, los cuales fallecieron. Pero además hubo un hombre chino que era amigo del padre, que también fue a visitarlo, se cogió el virus y este se lo llevó a China. El contacto de estas 3 personas, familiares de esta persona, llevó a una distribución del virus a 186 personas, no todas fallecieron, y a pérdidas millonarias, porque eso supone parar la economía, porque esta gente es muy disciplinada en Corea y lo pararon todo. Vector, el hombre, un hombre y un avión, tendría que decir, porque esto no pasa. Entonces, ya, 2 minutos, pues bueno, la parte positiva, que es el tratamiento, en muchas partes del mundo hay muchos virólogos que muy bien pagados, que están trabajando para controlar esto. Nosotros y muchos otros colegas también, voy a decir en 2 minutos lo que pueda, seguimos unas estrategias que es hacer vacunas y hacer antivirales, diseñar antivirales. Lo tradicional es hacer vacunas basándose en proteínas que no se replican, porque eso es muy seguro, pero esas vacunas inducen poca inmunidad lactogénica en secreciones como tracto respiratorio, la memoria de la inmunidad es baja, y si no están bien diseñadas, aunque dan protección, pero a largo plazo pueden inducir eosinofilia, digamos, para que me entendáis, inflamación pulmonar y algunos problemas, si están mal diseñadas, si se hacen bien, no. Hay otras vacunas que son virus vivos atenuados, estas son las vacunas que nos hemos puesto todos, la de la polio, la de sarampión, etc. Estas son muy efectivas, la inmunidad dura mucho tiempo, y sobre todo lo que pasa es que la vacunación mimetiza la ruta de infección por el virus virulento. Las inactivadas, pues el virus purificado inactivado o de una proteína del mismo. Nosotros trabajamos en esta zona, preferimos las vacunas que son más difíciles de hacer, que hay que conseguir atenuar el virus primero, porque un virus atenuado es una vacuna potencial, porque infecta, no causa enfermedad, induce inmunidad, y lo que hemos hecho en el laboratorio es lo que ha dicho Esteban, tenemos la capacidad de, por ingeniería genética, sintetizar un virus nuevo, le quitamos todos los genes uno a uno, vemos, trabajando con mucho cuidado, por supuesto, lo que pueden hacer, y cuando encontramos que hay un gen que es importante, como el gen, a ver, es que intentaba ir para atrás, he tenido aquí un problema. Cuando le quitamos un gen, como es el gen de la envuelta, y con este ejemplo voy a acabar, fijaros, el virus completo, si uno infecta a un ratón
y va 4 días después o 6 días después a los pulmones, pues tiene el pulmón completamente infiltrado. No hay, si no estuviera infectado, tendría que tener este espacio para intercambiar oxígeno. Pero si le quitamos el gene, es como si, prácticamente como si no lo hubiésemos infectado, ni a día 4 ni 6 después de la infección. El pulmón está limpio, perfectamente funcional. Hemos atenuado el virus quitándole un gen. Entonces lo que hacemos es identificar genes implicados en la virulencia. Los virus no matan porque crezcan mucho, matan si tienen estos genes que contrarrestan las defensas del hospedador, inhiben la respuesta de interferón o de la respuesta inmune. Entonces este virus atenuado hemos comprobado que es una vacuna. Si inmunizamos animales, si no los inmunizamos, vemos que a distintos días después de la inmunización los ratoncitos pierden peso y si seguimos la supervivencia, a día 5 se han muerto todos. Pero si los inmunizamos con este virus que hemos atenuado artificialmente, no pierden peso y la supervivencia es del 100%. Esta metodología la seguimos con este virus y con otros, pero por limitación de tiempo y lo voy a dejar aquí. Solo quiero enseñaros una diapositiva final para decir que bueno, pues trabajamos aquí en Madrid y todos estos colegas del laboratorio son los que han contribuido a estos trabajos, otros de Estados Unidos fundamentalmente, otros holandeses y los técnicos que nos ayudan, Carlos y Marga, en el laboratorio y por supuesto damos las gracias de estos trabajos al Gobierno de España, que siempre nos ha financiado, a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y a la Unión Europea, que continúa dando dinero. Así que muchas gracias.